epidermoide de laringe. Este último, ustedes lo van a sacar, ustedes me van a decir qué es y me van a decir cómo lo ven en la microscopía, porque el carcinoma epidermoide lo vimos 40 veces con Aarón la clase pasada, así que nada, eso... Bien, sí, chicos, a eso iba cuando yo les digo, dejen de mirar el carcinoma epidermoide como algo de piel, ¿sí? Si en la piel hay epitelio estratificado queratinizado, va a haber un carcinoma epidermoide. Pero si en un pulmón hay una metaplasia escamosa, va a haber carcinoma epidermoide, ¿se entiende? Y en todo tejido donde haya un epitelio estratificado, puede haber el carcinoma epidermoide, ¿sí? O sea, sáquense de la cabeza la idea de que un tumor pertenece exclusivamente a un órgano o una zona anatómica, ¿sí? Donde haya, y sin hablar de las metástasis, donde haya el tejido puede dar a lugar a una neoplasia primaria. Piensen qué tejidos tiene el área, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, hablamos de EPOC. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esta enfermedad va a tener distintas presentaciones, ¿sí? Dentro de las cuales tenemos dos principales. Uno es el enfisema y otro es bronquitis crónica. Ahora, ¿solamente existen estas dos presentaciones? No. También está la fusión asma y EPOC, ¿sí? Y después tenemos formas mixtas, ¿sí? Pero principalmente vamos a hablar de las presentaciones con enfisema y bronquitis crónica. Se puede superponer al asma, recuerden eso lo vamos a llamar presentación asma-EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se va a caracterizar básicamente el EPOC por una obstrucción persistente, esto ojo, persistente e irreversible del flujo expiratorio. Persistente e irreversible. ¿Qué enfermedad pulmonar de las que son obstructivas no es persistente? Asma. Ok. ¿Y qué enfermedad pulmonar de las obstructivas no es irreversible? Es decir, es irreversible. ¿Cómo? Esta, EPOC. El EPOC. No, a ver, el EPOC... chicos, sí, yo quiero que les quede claro algo. El EPOC no es una enfermedad, es un conjunto de entidades que dan lugar a un trastorno, ¿sí? El EPOC no es algo que llega, esto es EPOC. El EPOC es un conjunto de patologías que hacen que yo tenga una enfermedad pulmonar que me obstruye la salida de aire de manera crónica. ¿Qué puede generar eso? Y mezclas de varias cosas, ¿se entiende? Como dice Fran, enfisema por un polo, bronquitis crónica por otro, asma en algunas combinaciones, ¿se entiende? O sea, EPOC no es una enfermedad, es una entidad que engloba más enfermedades. Claro, piensen eso, piensen como si fuese un país, el EPOC, y sus distintas provincias sería enfisema, bronquitis crónica, asma, EPOC, ¿sí? Piénsenlo así. Yo les digo que el EPOC, básicamente, vamos a tener una obstrucción persistente e irreversible del flujo expiratorio, ¿ok? Cosa que no pasa en el asma, por ejemplo, ¿sí? En el asma lo que sucede es que el paciente tiene episodios agudos de clínica, es decir, no tiene una clínica persistente. Por ejemplo, el paciente asmático está normal durante todo el día, excepto en un momento donde le agarra la crisis asmática. Ahí en ese momento va a tener esa obstrucción, que no es persistente, es momentánea, que no es irreversible, se puede revertir con el uso de fármacos, ¿ok? En cambio, en EPOC, ¿qué es lo que sucede? El paciente tiene los síntomas de manera crónica, ¿ok? Durante todo el día. Y esos síntomas se pueden exacerbar, ¿sí? Pero despierta hasta que duerme tiene síntomas que se pueden exacerbar. ¿Se entendió esto? Obstrucción persistente e irreversible del flujo expiratorio. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Aarón habló la clase pasada de una prueba pulmonar para diagnosticar enfermedades pulmonares. ¿Qué prueba le podemos hacer al paciente para ver si tiene una obstrucción al flujo expiratorio de manera persistente e irreversible? Espirometría. Muy bien, la espirometría. Muy bien, que va a venir con un patrón obstructivo. Excelente. Entonces vamos a hablar ahora de una de las provincias de este país, ¿sí? Vamos a hablar de la... Perdónenme que se me quedó de piel normal, eso no va. Después lo saco. Bueno, ahí lo saqué. Enfisema. Vamos a hablar de enfisema. La definición del enfisema es un aumento persistente e irreversible del
tamaño de los espacios alveolares distal al bronquiolo terminal y hay una destrucción de los tabiques alveolares. Piénsenlo, más fácil, se destruyen los tabiques alveolares y todos esos espacios se dilatan. Vamos a ver un poquito el repaso de pulmón normal. Tenemos todo lo que es la tráquea, los bronquios, ¿sí? Bueno, los pulmones. Y miren acá, tenemos el bronquiolo terminal que en la definición, ¿sí? Este enfisema es distal al bronquiolo terminal, ¿sí? O sea, tenemos el bronquiolo terminal y todo lo que pasa distal a esto va a ser enfisema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento del tamaño de los espacios alveolares y destrucción de los tabiques alveolares. ¿Estamos hasta acá? Se entiende que hay una fibra que mantiene ese saco con una forma que se infle y que vuelva a su forma. ¿Saben cómo se llaman esas fibras? Elásticas. Fibras elásticas, chicos, ¿sí? Entonces se pierden las fibras elásticas y eso genera que el enfisema se produzca. Obviamente, si el saco alveolar se estira tanto, se rompe. Enfisema, ¿sí? En pato 1 también vemos enfisema. Es una forma de hablar histológica. Eso me importa a mí que sepan ustedes, que el EPOC se define por dos criterios. Uno clínico, que es la bronquitis crónica, que es clínico, ¿sí? Es una definición específica, tener una cantidad de tos expectorante por una cantidad de meses, tantos años seguidos, ¿se entiende? O sea, es funcional, es meramente clínico. En cambio, el otro polo, para definirlo, es el enfisema, que es un polo histopatológico. ¿Se entiende cómo mezclo dos cosas para poder llegar a una enfermedad, un diagnóstico? Bien, chicos, solo me interrumpí para compartir el link del formulario que tienen que llenar hoy y de ahí no juego más. Discúlpame, Fran, por interrumpir. No, está perfecto. Bueno, hasta acá estamos. Entonces hay un aumento de los espacios alveolares y hay destrucción de los tabiques alveolares. ¿Qué tienen de importante los tabiques alveolares? Que son superficie de intercambio gaseoso. Muy bien, entonces si rompemos esos tabiques alveolares, el paciente no va a poder hacer una hematosis correcta, de modo tal que va a presentar disnea. Entonces de ahí vamos hablando de la clínica del paciente. Bueno, la incidencia es una patología frecuente, el enfisema, se da mayormente en adultos varones, es frecuentemente asintomático, ¿sí? Piensen que esto se da de a poco, de manera progresiva, y va a ser sintomático después de comprometer una cierta cantidad de unidades alveolares. Y la afectación centroacinar es la más frecuente. Esta es la que está asociada al tabaquismo, ¿sí? Recuerden, es importante, la afectación centroacinar es la más frecuente y está asociada al tabaquismo y afecta mayormente los lóbulos superiores. Repito, la afectación centroacinar es la más frecuente. ¿Por qué es la más frecuente? Porque la gente fuma mucho y afecta principalmente los lóbulos superiores. La clasificación del enfisema vamos a tener 4 tipos, de los cuales tenemos 2 importantes. El centroacinar y el panacinar. El centroacinar, la afectación es central, es proximal de los acinos. Ahora vamos a ver un poquito de los acinos. Luego, el panacinar, como su nombre lo indica, pan significa todo, como pandemia, afecta a todos los acinos y a todo el acino. Luego tenemos el acinar distal, que afecta a nivel distal de los acinos, y el irregular, que la afectación es de manera irregular en el acino, y este está asociado a fibrosis. Este es el único asociado a fibrosis. El centroacinar, panacinar y el acinar distal no están asociados en general a fibrosis. Entonces vamos a ver un poquito de esta clasificación. Bueno, acá tenemos un acino, ¿sí? Miren acá a la izquierda que arrancamos, a ver, acá a la izquierda, arrancamos del bronquiolo terminal y distal a este vamos a hablar del enfisema, ¿sí? Entonces, todo esto conforma el acino, que tenemos el alveolo, el conducto alveolar, el bronquiolo respiratorio. ¿Se afecta a alguna parte de esto? Hablamos de enfisema. Acá está normal el acino. Miren acá, el enfisema centroacinar. Miren. Hay una afectación central del acino donde afecta principalmente al bronquiolo respiratorio. ¿Se entiende esta parte? Miren, ahora tenemos el enfisema panacinar. Afectó a todo el acino. ¿Estamos bien con esto? Sí.
Muy bien. ¿Alguien sabe a qué está asociado el enfisema panacinar? Al déficit de alfa-1 antitripsina. Muy bien. Al déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Y qué para qué sirve el alfa-1 antitripsina? El nombre indica alfa-1 antitripsina. Es un inhibidor, ¿no? ¿Es qué? ¿Nadie? Degrada proteasas, puede ser. ¿Cómo? Degrada proteasas. Muy bien. Bueno, piensen el nombre antitripsina. Entonces tenemos esta proteína que va contra la tripsina. La tripsina básicamente va a degradar todo lo que tenga delante suyo. Si en este caso tiene el acino pulmonar, lo puede degradar. Ahora, para eso tenemos normalmente el alfa-1 antitripsina, ¿sí? Y si no tenemos déficit de esta proteína, va a prevalecer la tripsina y va a destruir los espacios alveolares, los conductos alveolares y el bronquiolo respiratorio. Después tenemos los otros tipos de enfisema para que vean el paraseptal, que es lo mismo que el acinar distal. Esto para que recuerden, ¿sí? El centro acinar dije que afectaba principalmente los lóbulos superiores. Luego el panacinar va a afectar principalmente los lóbulos inferiores y el paraseptal o el acinar distal afecta la porción media de los lóbulos superiores de los pulmones. ¿Estamos bien? Y por último tenemos el enfisema irregular, ¿sí? Que puede afectar cualquier parte del acino. Bueno, vamos a hablar un poco de la patogenia de esta enfermedad. Piensen que en la causa más frecuente, al paciente fumador, básicamente van a entrar partículas a nivel de la vía respiratoria, van a llegar a nivel de los espacios alveolares, y estos van a producir inflamación, ¿sí? Entonces producen inflamación, van a llegar las células de la inflamación, y estos van a liberar sus enzimas, ¿sí? Y aumentan las proteasas, una de las cuales puede ser la tripsina. Entonces, va a generar daño, ¿sí? ¿A dónde? En las fibras elásticas, como mencionó previamente Aarón, y puede dar enfisema. Ahora, también lo que puede producir el cigarrillo es que puede inhibir al alfa-1 antitripsina, de modo tal que disminuye la alfa-1 antitripsina, disminuye, que es una antiproteasa, y aumenta la tripsina y produce más daño a nivel de las fibras elásticas, generando enfisema. Entonces leo lo que les puse acá. Alteración enzimática ante proteasas y elastasas, déficit de alfa-1 antitripsina, tabaquismo, aumento de neutrófilos, porque dijimos que llega la inflamación, liberación de elastasas, es decir, proteínas enzimáticas que degradan proteínas elásticas, y disminución de las antiproteasas. ¿Se entendió esto? Sí, Frank, te hago una Sí, ¿no? pregunta. Sí. Con respecto al panacinar, como está asociado al déficit de la alfa-1 antitripsina, ¿también la causa más frecuente es el cigarrillo o puede estar también asociado a los genéticos? Porque como habías dicho, No. el cigarrillo, la causa más común La del... deficiencia de alfa-1 antitripsina es un trastorno genético, una enfermedad que el paciente Claro, trae sí, desde sí. nacimiento. ¿Sí? Entonces, no tiene la misma relación que el tabaquismo, que es adquirido. Podríamos decir que una causa es primaria y la otra es secundaria. Y ojo que estos pacientes no solo tienen problemas acá, sino que tienen problemas en todos los órganos que tengan conductos también, ¿sí? Páncreas, glándulas salivales, etcétera. O sea, ellos tienen quilombo en todos lados, ¿sí? Claro, piensen eso, lo que dijo Aarón. El déficit de alfa-1 antitripsina va a ser genético, ¿sí? O sea, nació así el paciente y va a tener enfisema panacinar. Ahora, ¿eso es lo más frecuente? No. Lo más frecuente en el 95% de los casos es el paciente que fuma y tiene ese enfisema centroacinar. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Básicamente, Bueno, esto con más lo que de... se tienen que quedar es que en el otro, no en el de alfa-1 antitripsina, sino en el del tabaquismo, el humo genera inflamación porque daña la capa del alveolo, ¿sí? Al reventarse los alveolitos, no sé, no me acuerdo cómo se llama, neumonocitos, los neumonocitos al reventarse generan pumps, dumps y generan inflamación, ¿sí?
Entonces ahí llegan las células de la inflamación y liberan proteasas, y eso que hace romper todo. ¿Y qué es lo importante aquí que se rompe? La fibra elástica, ¿se entiende? Bueno, muy bien. Bueno, esto más de lo mismo, ¿sí? Lo que les mencioné, que básicamente el tabaco genera inflamación, libera especies reactivas del oxígeno, inactiva las antiproteasas, ¿sí? Aumenta las elastasas, las proteasas, genera daño tisular, y miren cómo llegan los neutrófilos para generar más daño. Bueno, esto más de lo mismo, después lo ven. Vamos a hablar un poco de la microscopía. ¿Qué me pueden decir de la microscopía en un enfisema? Bueno, ahí dice un poco, voy a hacer zoom así no lo leen. ¿Qué ven? ¿Esto es normal? No. ¿Este pulmón? No. ¿Qué está pasando? Mucha luz, o sea, se ve mucha luz por la destrucción de los tabiques. Muy bien, excelente. Hay afinamiento y ruptura de los tabiques alveolares, ¿sí? Y está excelente eso, ¿sí? Está muy bien. Recuerden que se rompen los tabiques alveolares y eso va a generar una disminución de los capilares alveolares, es decir, el paciente tiene menos hematosis y el paciente va a tener disnea. Bueno, eso para que comparen, ¿sí? Un preparado normal a la izquierda de pulmón, en el medio un paciente con neumonía y a la derecha un paciente con enfisema. Miren cómo confluyen los alvéolos, ¿sí? Este es un preparado real. Acá, vean de vuelta la destrucción de los tabiques alveolares, cómo confluyen los espacios alveolares, ¿sí? Y bueno, es eso nomás. Nada, no importa. Bueno, en la macroscopía, ¿cómo lo vamos a ver? Miren, acá tenemos un enfisema centroacinar. En la macroscopía el enfisema centroacinar es menos evidente que un panacinar. Piensen que la afectación es menor, ¿sí? Miren estas áreas centrales de enfisema. ¿Ven cómo están los espacios alveolares aumentados de tamaño? ¿Ven cómo tenemos todos esos espacios? ¿Sí? Y en esta zona está normal, ¿sí? Ese sería un centroacinar. Miren el panacinar, está diseminado por todo el parénquima pulmonar, esos espacios alveolares dilatados. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces les pregunto, ¿qué es el enfisema? A ver, para repasar. Es el adelgazamiento y la rotura de los tabiques alveolares. ¿Distal a dónde? ¿A qué bronquiolos? Terminales. Muy bien, a los bronquiolos terminales. Excelente. Chicos, Ahora, ¿puedo hablar yo, Fran? Algo, momento semio. Ustedes que ya están en semio, chicos, seguro ya la mayoría ha visto algo de respi. Los que no lo aprenden acá. Este paciente que tiene un enfisema bien purito, digamos, o sea, no le metamos otra patología. Examen físico de tórax. ¿Qué espero encontrar? Tórax en barril. Tórax en tonel. Bien, tórax en barril, tórax en tonel. Sí, eso es a la inspección. Luego, a la palpación. Un aumento de la resistencia torácica. Bien, ¿cómo evidencio esto yo en el paciente? ¿Cómo sé que tiene un tórax rígido? Con las Estoy palpando. los vértices. También es una buena idea, pero a nadie se le ocurre apretar levemente el esternón y la columna por detrás y vas a darte cuenta que eso no se aprieta nada. Segundo, como dijeron, la expulsión de bases y ápices yo lo encontraría aumentado o disminuido. Disminuido. Bien, bien. Ahora, de eso lo que más les va a llamar la atención siempre es el tórax en tonel, ¿sí? Y de ahí ustedes se acercan a manosear, no manoseen por defecto. Si quieren practicar está bien, pero en un paciente real, sospeche lo primero por el tamaño que va a tener el tórax. Bien, eso. Bueno, muy bien. Nada, y recuerden también un poco para hablarles del irregular, porque este se asocia, el enfisema irregular se va a asociar a bullas y a vesículas, ¿sí? Básicamente eso, recuerden eso como dato. Acá tenemos, bueno, no en la macroscopía, bueno, sería, no, en la clínica del paciente. Ya dijeron, tórax en tonel, ¿sí? Como lo vemos acá, este sería el tórax en tonel, y piensen, el paciente, ¿cómo viene? ¿Qué refiere? Cansancio, disnea.
Disnea, siempre, desde el minuto cero, refiere No. disnea. Es una disnea tipo paroxística, que con la noche, por ahí, puede tener. Igual no es diagnóstico, puede tenerlo en cualquier momento del día. Ok, Pero más sentido. ok, bueno, pero Y mejora con la posición. muy bien. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué grado de afectación debe tener el pulmón en términos de tercios para que tenga disnea al paciente? ¿Más de un tercio? Más de un tercio. Sí, yo les menciono esto porque rinden show y si no, ni a palo les menciono esto. Y les pregunto, cuando expira el paciente, ¿qué característica tiene esa expiración? Es prolongada. Prolongada y como que arrugan los labios, como si soplaran un globo. Muy bien, ¿por qué es prolongada? Porque Aire. al ser obstructiva, Muy en bien. una clase nos explicaron que era como que la caja torácica estaba del mismo tamaño, pero salía por un agujerito muy chiquito. En cambio, la restrictiva es una caja más chica y la salida es la misma. Pero hay Piensen en el pulmón como un globo. Yo lo Claro. inflo, al globo sano, yo lo inflo y lo libero. ¿Y qué pasa con ese aire, esa presión? Sale, el globo vuelve a su tamaño normal, ¿no? La expiración va a ser corta. Si el globo es muy tenso, si el globo es de una goma muy gruesa, va a salir todo el aire de golpe. Ahora, si ese globo está vencido, el elástico, la goma de la que está hecha, está al sol y se venció. Yo lo inflo y lo suelto, ¿y el aire cómo sale? Lento. Lento y no sale todo. El globo se queda gigante igual porque ya está vencido, ¿se entiende? Muy Eso es lo bien. que pasa en el pulmón. Sí, por Muy eso le bien. dicen los pink puffers o los sopladores rosados. Sí. Fíjense Bueno, cómo están recuérdenlo, el soplador rosado no, es por esto, ¿sí? O pink puffer. Luego les pregunto, ¿está todo el tiempo tratando de respirar o no respira mucho? No sé si se entendió la pregunta. ¿Hiperventila, hipoventila o está ventilando normal el paciente? Está con taquipnea, ¿no? Está ¿Cómo? aumentado. Hay hiperventilación, ¿sí? Piensen que el paciente tiene menos hematosis, entonces de alguna manera lo tiene que compensar. Entonces el paciente hiperventila. Al hiperventilar todo el tiempo, piensen, desde que se despierta hasta que duerme, está hiperventilando. Eso genera mucho gasto metabólico, ¿sí? Tiene que usar mucho los músculos expiratorios, ¿sí? No tenemos solamente el diafragma para respirar, tenemos muchos músculos respiratorios. Eso al paciente le genera mayor gasto energético. Además, el paciente puede llegar al punto tal que prefiere respirar que comer. De modo tal que a estos pacientes los vamos a ver emaciados, los vamos a ver flacos, como vemos en el paciente de la izquierda. ¿Se entendió este punto? Sí. Fíjense que Muy ese bien. paciente está sentado y está apoyado hacia adelante. Eso es clásico del paciente EPOC, que siempre van a ver cargado en algo, así con el bracito dobladito mirándote, porque él se ayuda con esa posición a que los músculos intercostales internos y externos le ayuden a la ventilación, ¿se entiende? Está empujando constantemente. Y además, como dice Fran, este paciente está desnutrido, está hipóxico, entonces por reflejo el cuerpo genera mucho glóbulo rojo, además de todo, y vasodilata mucho. ¿Por qué? Porque le falta oxígeno, es flaco, quiere ventilarse como sea. Y eso es lo que hace que los pacientes se pongan así rojos, ¿sí? Bueno, Muy y bien. después le tiro otra data de EPOC. Muy bien. Y después, tiene menos hematosis. ¿Cómo va a estar el oxígeno a nivel arterial? bajo. Disminuido. Muy bien. Hay hipoxia. ¿Y cómo va a estar el dióxido de carbono? Aumentado. Aumentado. Muy bien. Hay hipoxia e hipercapnia. Excelente. Bueno, seguimos. Bueno, esto ya lo vimos, el enfisema panacinar. Miren este enfisema, ¿sí? Este más... Tengo una pregunta. Sí, Se habían dicho que hiperventila. ujú. ¿Por qué estaría con hipocapnia? Porque Con hipercapnia, perdón. hiperventila, pero no hiperpnea, ¿se entiende? O sea, no es que inspire más profundo, solo inspira más rápido. Rápido y Superficial cortito. la respiración. Claro. No le llega tanto aire ni saca suficiente. Genial. Gracias. Bueno, ¿ven todos el enfisema que tiene este paciente? Sí. Muy bien, la clínica, bueno, ya la mencioné, lo leen después. Vamos a hablar ahora de otra provincia del país EPOC, ¿sí? Otra presentación. Bronquitis crónica.
La bronquitis crónica se define como la tos productiva persistente durante 3 meses por 2 años consecutivos. Es decir, 2022-2023 estuvo 3 meses, ¿sí?, en cada año con tos productiva, ¿sí?, de manera consecutiva. La incidencia. Se asocia la etiología al tabaquismo de vuelta, ¿sí? Es muy importante hacer prevención primaria con los pacientes y aprovecho también con ustedes, ¿sí? Traten de dejar el tabaco. En cada hospital hay un centro donde pueden consultar si a ustedes les cuesta, ¿sí? No es algo fácil de decir dejo un día para el otro, sino que hay todo un equipo multidisciplinario que los puede ayudar. Y no es cualquier cosa, ¿sí? No es decir, listo, lo dejo, ya está, o no tenés voluntad, sos una mala persona y querés matarte. No es eso, sino que es todo una patología, o mejor dicho, toda una adicción, ¿cómo se llama? Un consumo problemático de sustancias. Así que, bueno, eso aprovecho y bueno, se van a sentir mejor, ya sea en su vida física, como también el manejo de ansiedad, bueno, y todo eso. Así que hago prevención en este sentido, y también para evitar a futuro algún EPOC. Luego también está asociado a la contaminación ambiental, mucho la polución, y bueno, eso. La patogenia. Básicamente acá vamos a tener una hipersecreción de moco. ¿Quién va a secretar el moco a nivel bronquial? Son las caliciformes. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a verlo en la microscopía a este bronquio? Con la luz Las células hipertrofiadas. ¿Cómo? Con las células hipertrofiadas. Muy bien, hipertrofia e hiperplasia de las glándulas. Excelente. Ah, bueno, ahí dice. Bueno, hipertrofia de células mucosas. Puede haber metaplasia de células caliciformes y taponamiento mucoso de la luz. Piensen que ese moco puede endurecerse a nivel de los bronquios y puede generar un taponamiento. Vamos a ver un poco de esto. Algo importante, no sé si ya lo leyeron, en la microscopía vamos a hablar del índice de Reid, ¿sí? ¿Lo leyeron esto? ¿Sí? ¿No? Ok. El índice de Reid básicamente mide el espesor de la vía aérea comparada a la glándula, a las glándulas, ¿sí? Miren, este sería todo el espesor de la vía aérea, ¿sí?, del bronquio, que lo comparamos a las glándulas, ¿sí? Entonces, vamos a decir, glándulas dividido el espesor de la vía aérea. Ese sería el índice de Reid, ¿ok? El índice de Reid, lo normal es de 0,4. ¿Qué va a pasar acá en la bronquitis crónica? Va a estar aumentado ese índice de Reid. ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia de las glándulas submucosas. Vamos a ver acá. Miren. A la izquierda tenemos un preparado normal de bronquio, ¿sí? Tenemos acá la mucosa, ¿sí?, el epitelio. Acá tenemos las glándulas mucosas y el cartílago. Tenemos el índice de Reid, que dijimos que va a estar dado sobre el nominador, ¿sí? Sí, creo que sí. Las glándulas submucosas, y sobre el denominador todo el espesor del bronquio, ¿ok? Y ahora, ¿qué va a pasar en una bronquitis crónica? Hay una hiperplasia e hipertrofia de las glándulas mucosas y aumenta el numerador. Eso va a generar un aumento del índice de Reid. ¿Se entendió esto? Sí. Ok, entonces, también, ¿qué va a pasar? Va a haber una hiperplasia, va a haber un aumento de las células caliciformes. Mira, acá tenemos 1, 2 en lo normal, y en la bronquitis crónica tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Hay aumento de células caliciformes. ¿Y qué va a pasar? Va a haber pérdida también de las células ciliadas, ¿ok? Y también se puede generar una metaplasia escamosa en este epitelio, ¿sí? Acá no lo estamos viendo, pero se puede generar una metaplasia escamosa. ¿Esto qué puede dar en el futuro? Una metaplasia escamosa. Dígame los pasos. Metaplasia, luego. Displasia y luego. Anaplasia. Muy bien, un carcinoma, ¿sí? Puede generar.
Y recuerden también que puede haber un infiltrado inflamatorio, que va a ser mixto en este caso, tanto polimorfonucleares como mononucleares. ¿Se entendió esto? Sí. Muy bien, excelente. Chicos, momento semio. Yo agarro mi estetoscopio Coronet y lo pongo en el pulmón del paciente en un campo que se me ocurra cualquiera, no me importa. ¿Qué espero escuchar? Sibilancia al fin de la respiración. Más claro, no te escucho, discúlpame. Sibilancia al fin de la respiración. Sibilancias. Sí. A ver, ¿qué más? Crepitantes. Bien, crepitante. ¿Pero por qué el crepitante? A ver, démosle un significado al crepitante. Entendamos que pija es el sonido que escuchamos con el esteto en el pulmón en un paciente que tiene moco. ¿Qué es el crepitante? Como burbujas. Claro. ¿Pero qué pasó ahí? Tenemos la vía tapada con un moco. El paciente respira y ¿qué hace ese moco? Se despega. Y después vuelve a cerrar la vía y se vuelve a pegar. Después vuelve a respirar. Si vos le sumas a miles de bronquios, ¿cómo va a sonar? Si se lo sumamos, aumentamos la velocidad, que no puedo. Suena como un crepitante. ¿Se entiende? Son el despegamiento y pegamiento constante de la vía aérea producto de esos tapones de moco que se juntan, se abren, se juntan, se abren. ¿Y el roncus? Es como un ronquido. Bien, puede ser. ¿Y la sibilancia? Puede tratarse esos términos en el caso de la bronquitis crónica. ¿Pero qué existe? Supongamos que el moco no está tapando la vía, por ende no hace ese sonido de... sino que hace un sonido de... ¿Por qué? Porque el moco, al moverse el aire sobre él, lo mueve, ¿se entiende? Es como sacudir el moco que está en la superficie. ¿Se entiende lo que digo? Imagínense que ustedes tienen un tubo de aire, un tubo de plástico que diga, y adentro tiene gelatina, bien suave, una gelatina muy movible. Entonces yo la soplo con fuerza. ¿Qué hace la gelatina? Se sacude, ¿no? Ese sonido. Bien, fin. Muy bien. Seguimos entonces en cuanto a la clínica. El paciente, como dijimos, va a tener una tos persistente y productiva, ¿sí? Va a tener expectoración, va a referir, doctor, estoy tosiendo un montón y expectoro, mucho moco, ¿sí? Va a presentar disnea y bueno, puede evolucionarse a un EPOC, ¿sí? ¿Desde acá alguna duda? No. Ok. Yo Les me quiero pregunto meter al si... último que me meto. Dos cositas nada más, Fran. Disculpame, perdóname, yo sé que me quieres matar. Este paciente tiene las vías aéreas llenas de moco. No puede respirar o le cuesta mucho. ¿Qué le doy? Y yo le voy a dar una opción. Corticoide. ¿Le doy corticoide? ¿Le doy un bloqueador, un salbutamol, un salmeterol? ¿No tendrías que darle un mucolítico? Pero piensen, le estoy dando esas opciones. ¿Ustedes le darían un salbutamol a este paciente? Supongamos que es como un asmático, tiene una manifestación. Supongamos que está exacerbado. Un EPOC que está exacerbado podría parecerse a una exacerbación del asma. Entonces yo digo, bueno, ¿a este paciente le doy salbutamol como le doy al asma? No. No. ¿Por qué no? Y porque no, o sea, digo una pelotudez, ¿no? Lo que se me ocurre. Como que no es que tenés broncoconstricción. En realidad lo que tenés es broncoobstrucción. Eso. Muy bien. Yo al paciente lo mato a salbutamol y el moco no se va y la vía se dilata y el moco sigue ahí, ¿se entiende? Y no tiene ningún puto sentido el dar salbutamol y corticoides. Lo mismo de la patología que va a hablar ahora Fran, bronquiectasia, ¿sí? Caen hoy en día médicos de conurbano, hasta hoy en día a un niño con bronquiectasia, que es básicamente moco en la pequeña vía aérea por una infección viral principalmente, caen todos salbu y corti. Y no sé por qué, si no hay indicación, ¿se entiende? Ahora, último y más importante. ¿Sí? ¿Qué es la pregunta? ¿Tienes una pregunta con eso? No, porque en fármaco te dicen que el salbutamol es indicación para asma y para EPOC. ¿Por qué se da si no te sirve? Y está contraindicado, no se puede dar. O sea, podría darse cuando el paciente tiene un componente asmatiforme, ¿sí? Ok. Pero no se ve un beneficio real de un paciente que no tiene un componente de broncoconstricción, porque la lógica te dice que solo si el paciente tiene broncoconstricción es cuando sirve el broncodilatador, ¿se entiende? Ok, perfecto. ¿Sí? Lo mismo dicen de la bronquiectasia para los pibitos. No, es que igual se beneficia de algo. A mí me funciona. Y la evidencia no dice que funcione. ¿Sí? Por eso últimamente a nosotros nos enseñan cosas y después vamos tallando ese conocimiento con las guías, con los papers, con los consensos, ¿se entiende? Y vamos afinando ese conocimiento. Lo último que voy a hablar. Lo mismo con bronquiectasia, pero ahora vamos a hablar de EPOC.
Ese paciente está ahogado, satura menos, como dijo Fran, ¿cierto? O sea, tiene menos saturación de oxígeno. ¿Qué le doy para que ayudara en esa saturación? Le puedes dar oxígeno, pero creo que había algo con que como que ya estaban acostumbrados a esa hipoxemia y que no le hacía tan bien que les diera. Bien, me gusta eso. Pero no entendí muy bien por qué. Bien, no importa. Lo importante es, ¿qué no hago con ese paciente? Eso es lo importante, porque si no entra en paro. De paro respiratorio. ¿Qué es lo que no hago con ese paciente? Darle un broncoconstrictor. Sí, hablamos Dilatador. de oxígeno, sigamos en oxígeno. ¿Qué es lo que no hago con ese oxígeno? Creo que era de 0,28 a 0,31 máximo. Díganme porcentaje, ¿al cuánto? Como que no tiene que ponerlo al 100%. No hay que ponerlo al 100%, porque ese paciente te hace paro respiratorio en ese mismo momento. ¿Qué pasó? Nosotros regulamos con una cantidad de oxígeno con nuestros centros o reguladores en el cerebro, ¿sí? Digamos en el, no sé dónde, en el hipotálamo, ponemos. Sí, creo que es. La cuestión es que regulamos oxígeno, ¿sí? Controlamos con el oxígeno. Si el oxígeno baja a cierta cantidad, nosotros vamos a empezar a modificar nuestra frecuencia respiratoria. Si el oxígeno sube a una cantidad excesiva, nuestra frecuencia respiratoria baja, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lógico, ¿sí? Pero el nivel en el que regula el EPOC es mucho más bajo. Entonces él con oxígeno al 100%, que nosotros no nos detiene la respiración, a él sí se la detiene. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Y como que le sacas el estímulo para la hiperventilación. O sea, él tiene el rango, el umbral. Supongamos así, yo te voy a dar una cuestión, un ejemplo ridículo, porque no es posible. Nosotros, si nos dan oxígeno al 100%, nadie hace paro respiratorio, nadie deja respirar, ¿cierto? No, pero si yo te bajo el oxígeno al 30, 80, vas a empezar a respirar más rápido, ¿sí? Eso está perfecto. Ahora, supongamos que el paciente EPOC regula con oxígeno al 30. Si yo le doy 100, el pulmón deja de respirar, porque el cerebro entiende que no necesita respirar más, ¿se entiende? Le apagás el sistema, porque está muy sensible y tiene mucho más abajo el umbral de oxígeno, ¿se entiende? Sí. Cuesta darle una vuelta, denle una vuelta, pero sepan que lo que tiene que quedar de esto es que no le den oxígeno al 100%, porque ellos tienen el umbral de oxígeno mucho más abajo. Si a vos te diera yo, y te digo que es lo ridículo, un 300% de oxígeno, vos probablemente harías paro respiratorio, porque el cerebro entendería, che, este paciente ya no tiene que respirar más, ¿entiendes? Si tiene todo el oxígeno de sobra. No existe eso, pero en el EPOC que está más bajo, con 100 se muere, ¿sí? Fin. Aarón, ahí te voy a pasar una imagen al WhatsApp, porque bueno, vos sabés que mi compu anda muy lento. Y nada, ahora un ratito se los presentás a los chicos, así vemos un poquito del abotagado azul, que sería la presentación típica o más característica de la bronquitis crónica. ¿Lo leyeron eso del abotagado azul, chicos? Yo leí lo de sopladores azules, lo define en el cómic. No sé si lo mismo. Ok, sopladores azules. ¿Seguro dice así? Sí. Ok, bueno, si lo dice así, mientras sea azul, está todo bien. Chequéenlo. El sí, soplador rosado y el abotagado azul, que es el Pig Puffer y el Blue Bloated, creo que es. Sí, yo estoy acá en el cómic y tengo sopladores rosados y azules. Listo, entonces queda eso. Presentalo, Aarón. ¿Me lo mandaste? ¿No me llega? Sí, ya ahí te llega. Bueno, debería llegarme. Cuando me llegue, te presento lo que quieras. ¿Dónde está? ¿No me llega? Pará. Che, ¿tu Bueno. celular también? ¿Hasta cuándo? Ahí llegó. Llegó. A ver, vamos a sacar esto. No sé si tengo que dejar... No, creo que podés presentar igual. A ver, chicos. Para que tengo miedo. No quiero salir de la presentación porque se va a tildar esto. A ver, si ahí va, voy a abrirlo en otra pestaña para que se pueda abrir mejor. Bien. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Dónde se fueron? Acá está. Yo soy mi abuela con esto. Y ahora, acá. ¿Se ve? Sí. Listo, Fran. Ok. Miren al paciente, no voy a poder señalar porque, bueno, lo está presentando Aarón. Pero miren al paciente, ya viene muy distinto. ¿Alguien quiere decir algo? No. Ok. Bueno, ya viene muy distinto al soplador rosado. El soplador rosado dijimos que era flaco, ¿sí? Y venía rosado. Este paciente es
es obeso, viene con sobrepeso y viene de una coloración azul. ¿A qué se le viene a la mente esa coloración azul? Cianosis. Cianosis, excelente. Entonces, este paciente viene con cianosis. ¿Por qué? Bueno, vamos a desglosar esta imagen. Miren el paciente, está tosiendo, cough, 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 tiene tos crónica por la producción de moco, tiene expectoración, y miren a nivel de los bronquios. Vean cómo los bronquios están, la luz está más chica, ¿sí? Hay una disminución de la luz bronquial. ¿Por qué? Porque hay edema de la pared bronquial y hay moco a nivel de la luz bronquial, ¿sí? Y a la derecha vemos que dice que hay sibilancias. Recuerde que la sibilancia se da por una disminución del calibre de la luz bronquial, ¿sí? Es decir, por eso tiene esa frecuencia alta. ¿Saben cómo son una sibilancia? No quiero hacerlo porque me da vergüenza. Okay. Es como silbar, chicos, por eso cuando ustedes silban es porque empujan el aire de su boca por una luz que es chiquita y empieza a emitir sonido, ¿sí? Es como silbar, tal cual. Si ese moco se sacudiera, generaría un sonido diferente. ¿Cómo se llama ese sonido? ¿Ese ruido? Ronco, bien. Y si el paciente lo que tuviera en realidad no es ni moco ni nada, sino que tiene asma, y lo que pasa es que el aire sale con dificultad por la vía laringotraqueal, ¿cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llama eso? Crepitantes. Crepitante. Estertores. No. ¿Cómo se llama eso? Ahogamiento. Está bien, es parte del ahogamiento. ¿No le suena estridor, cornaje? Sí, cornaje. Bueno. Ahora te acuerdas. Dale, Fran, sí. Bueno, y vean que abajo de lo que dice disminución de la luz, dice que el aire entra, el paciente puede meter aire, pero no sale. ¿Por qué? Porque se obstruye, ¿sí? Ese bronquio. Entonces, hay una obstrucción acá, ¿sí? Miren, dice, el aire queda atrapado en el alveolo funciona bien, no tiene destrucción de los tabiques alveolares, no hay nada de enfisema, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese aire entra, ¿sí? Y no sale. Entonces, todo ese aire que se quedó, llega a un punto que solamente es dióxido de carbono. ¿Se entiende eso? Porque ya hizo toda la hematosis. ¿Estamos? ¿Sí, no? Sí. Ok. Sí. ¿Sabes lo que es la disociación de BQ? Básicamente son áreas que no están ventiladas y están muy perfundidas, o lo contrario, o sea, áreas que están muy perfundidas y poco ventiladas. Eso es un descalabro entre el aire y el oxígeno. O sea, entre el oxígeno y la sangre. Tal cual. Y en definitiva, hay una retención de dióxido de carbono a nivel de los espacios alveolares, y eso va a generar una acidosis respiratoria hipercámica, ¿sí? Y esa hipercamia, ese aumento de dióxido de carbono, va a generar en el paciente ese color azul, esa característica, ¿sí? Puede generar este aumento del dióxido de carbono una vasoconstricción pulmonar, y eso en definitiva puede generar una hipertensión pulmonar que puede desencadenar un cor pulmonar. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo tiene sentido? Sí. ¿Se Muy entiende bien. cómo el cor pulmonar lleva... ¿Qué saben? ¿Se acuerdan de lo que es cor pulmonar? La insuficiencia cardíaca derecha de causa pulmonar. De causa pulmonar, ¿sí? Entonces se entiende que la principal causa de cor pulmonar es la hipertensión pulmonar, de causa primaria pulmonar, ¿sí? Como en este caso. Otra cosa que me genera una disociación o un mismatch del BQ son las interticiopatías, la de la semana pasada, ¿sí? Las fibrosis pulmonares, las neumoconiosis, por ejemplo. ¿Sí? O sea, las neumoconiosis pueden terminar en insuficiencia cardíaca derecha. Por lo mismo, ¿sí? Áreas fibróticas que no intercambian oxígeno hace que el pulmón bronco contraiga y vasodilate otros vasos de áreas mejor ventiladas, pero resulta que después ya no hay áreas mejor ventiladas, está todo mal ventilado, por ende se vasodilata todo el pulmón, hay más sangre, más presión y eso sobrecarga el corazón derecho. ¿Se entiende? Sí. Y ahora quiero que vayan al nivel del abdomen del paciente, vean eso que dice que hay disnea severa, ¿sí? Y el paciente prefiere quedarse en casa sin hacer nada. Y eso genera también un sedentarismo que va a tener un aumento de peso. Acá el paciente no está queriendo ventilar en todo momento, como el soplador rosado, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente el aire entra fácilmente, el problema es la salida. Entonces acá puede comer tranquilamente, ¿sí? Y no prefiere respirar a comer. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Bueno, Aarón, ahora sí, ya este ya está.
Déjame presentar. Bueno, te dejo. Dejar de presentar, ahí está. Iba a decir algo. Chicos, nosotros con Aarón no teníamos tantos recursos didácticos como lo tienen ustedes. Aprovechen mucho y tienen un montón de opciones gratis en YouTube, en Osmosis. No sé si todos conocen Osmosis. Hay videos tremendos de todas estas patologías. Hay un montón, y hay un montón de imágenes, todo. Aprovechen todo eso. En general, lo que yo hago es buscar cosas en inglés, porque nada, los yanquis tienen mucho más material didáctico que los hispanohablantes, así que nada, aprovechen mucho eso, si no entienden algún tema. Bueno, seguimos. Bronquiectasia. Bronquiectasia se define como la dilatación persistente. No se ve nada. No estás compartiendo nada, Rey. Aún creo que tenés que dejar de compartir. Ya dejó de compartir. Yo ya dejé de compartir y yo veo lo que vos compartís. No paren. Tienen que fijar la presentación. Ah, puede ser eso. A ver, reanudar. Ahí va. Sí, ahí va. Sí, ahí va. Está cargando. Listo. ¿Qué pasó acá? Está bien ahí. Ok, muy bien. Bronquiectasia. A ver, vamos a pensarlo. Vamos a desglosar los nombres. Bronquio, hablamos de bronquio, ¿sí? No solamente de bronquio, también bronquiolos. Ectasia, ¿qué significa ectasia? Dilatación, puede ser. Ok, ¿alguien dice otra cosa? Destrucción. No sé. No, ectasia está más No, estasia no viene de tipo algo que está quieto. Exacto. ¿Recuerdan la éstasis o estasis? Sí, cuando sí. Era la disminución del flujo sanguíneo, ¿sí? En este caso, ectasia habla de una acumulación de algo. En este caso es a nivel del bronquio. Entonces vamos a definir la bronquiectasia. Es la dilatación persistente e irreversible de bronquios y bronquiolos debido a la destrucción del músculo peribronquial y tejido de sostén, resultado de infecciones necrosantes crónicas. Se dilata de manera persistente e irreversible los bronquios y bronquiolos. Ahora vamos a ver por qué está relacionada a la ectasia. Dentro de la etiología tenemos obstrucción bronquial. Básicamente tenemos tumores, cuerpo extraño, moco denso, que pueden generar esa ectasia a nivel de bronquial. También puede ser por trastornos congénitos, fibrosis quística, ¿sí? Hay una alteración en la secreción de las glándulas exócrinas que básicamente genera moco más denso, ¿sí? Deficiencia de inmunoglobulinas, eso va a generar mayor riesgo de infecciones y esto genera mayor riesgo de necrosis a nivel del músculo peribronquial y del tejido de sostén. Un síndrome de Carter-Henner, bronquiectasia y esterilidad en hombres y neumonías necrotizantes. Entonces, acá tenemos todas las etiologías. La patogenia básicamente se va a dar por una infección persistente y crónica que destruye al músculo y al tejido conectivo, que va a generar obstrucción y dilatación permanente del árbol bronquial. ¿Qué vamos a ver en la macroscopía? Miren, tenemos, ¿vieron toda esta dilatación del árbol bronquial? ¿Lo ven todos? Sí. Esto se puede dilatar hasta, el Robbins dice hasta 4 veces su diámetro normal, ¿sí? Y hasta pueden llegar a tener el mismo tamaño de los vasos, ¿sí? Y esto, no puse una imagen, qué bajón, no puse una imagen tomográfica. Si ven en la tomografía, ustedes pueden ver un vaso y al lado un bronquio, y eso les va a hablar muchísimo, porque van a tener el mismo tamaño, va a ser indicativo, mejor dicho, de una bronquiectasia, ¿sí? Y el paciente va a tener un esputo mucopurulento. Eso se llama el signo de los anímicos, donde ustedes van a ver el borde circular dilatado del bronquio y al ladito van a ver el vaso arterial muy chiquito y muy marcado blanquito, ¿sí? No me acuerdo. Entonces se ve como un anillito, ¿sí? De hecho lo estoy buscando en internet, Fran, si lo encuentro se los muestro. Dale. Sí, acá está.
Me gusta. A ver, una pestaña nueva. Pero no se ve mucho, pero tienen imaginación. Los pibes están jóvenes, tienen buena vista. Voy a compartirles cortito y te muestro la imagen y si querés vos hablas. Dale, dale. No es muy HD, pero creo que ahí se ve. ¿Lo logran ver? Sí. Bueno, se ven que ahí hay una relación, que esa relación generalmente debería ser 1:1, nunca aún más de 1:2, ¿sí? Si vos tenés una relación mayor, claramente tenés el signo del anillo clásico de bronquiectasias. Si esto yo lo viera de lado, lo que podría ver también es como un arrozariamiento, ¿sí? O sea, como bolitas, dilataciones, constricciones, dilataciones, constricciones, dilataciones, constricciones. Y para verlo fácil, la bronquiectasia yo podría llamarlo el enfisema de la vía aérea mayor. ¿Entiendes? Es lo mismo, pero en otro lugar. Similar, pero en otro lugar. Dejo de compartir. No, para, todavía no. Bueno. Vean cómo... ¿Vieron esos puntos blancos que serían los puntos hiperdensos, ¿no? En tomo. Ya se me olvidó. Blanquitos, blanquitos. Chicos. Sí, cuando tomo me pongo denso y cuando rezo me pongo denso. Muy bueno eso. Hiperdensos. Los puntos blancos hiperdensos básicamente son los vasos, ¿sí? Y todo eso, los espacios en forma de anillo, que son hiperdensos, y el centro tiene la luz, que es hipodenso, son los bronquios, ¿sí? Ven que están dilatados y ahí pueden hacer la relación entre los vasos y los bronquios para hablar de bronquiectasia. Chicuelos de mi corazón. Si yo encontrara esta relación invertida y vería una gran área de hiperintensidad, ¿está bien? Hiperdensidad redonda, circular, y al otro lado un espacio bronquial chiquito, ¿qué podría pensar que es? Congestión pulmonar. Aneurisma. Saquemos el aneurisma del mapa. Está bien, te lo doy, pero hablando de la hipertensión, ¿se entiende? Y sería hipertensión pulmonar, ¿sí? Congestión muy grande, habría por ahí. Bueno, está más grande el vaso, ¿se entiende? Entonces se invierte la relación, ¿sí? O sea, si yo veo más grande lo blanco, lo denso, sería hipertensión o congestión, y si yo veo más grande lo negro, sería bronquiectasia, sí me gusta. ¿Saben por qué? Porque hablar hace que les funcione el cerebelo, ¿sí? Porque el aprendizaje en parte está relacionado a vías del cerebelo que tienen que ver con cuestiones motoras. Motoras predefinidas, ¿sí? Obviamente, hablar y hablar caminando, un golazo. Bueno, dejo de hablar. Bueno, excelente. Todavía no vamos ni por un tercio de la clase de hoy, chicos. Vamos a meterle después a cardio rápido. Pero van entendiendo, ¿no? Sí. Okay. Sí, se entiende. Bueno, hablamos de bronquiectasia, que había destrucción del músculo y del tejido de sostén, de todo ese tejido conectivo, ¿sí? Que se asociaba a infecciones persistentes. Entonces, si hablamos de infección persistentes, vamos a hablar de qué tipo de moco. Bueno, va a ser purulento principalmente. Luego, hablamos de infección. Entonces, eso lo vamos a relacionar a inflamación. ¿Qué vamos a ver? Bueno, al inicio vamos a ver un intenso infiltrado de neutrófilos. Dijimos que hay destrucción de músculo, entonces vamos a ver destrucción del músculo peribronquial y también del tejido de sostén. Entonces vamos a ver eso en la microscopía. Primero, hay una dilatación del bronquiolo, ¿sí? Este sería el bronquiolo. Fran, se ve chiquitita la imagen de la presentación. Otra vez. Tenés que fijarla. Como, no sé. Tenés que fijarla. La presentación. Yo la tengo que fijar. Perdón. Sí, tienen un botoncito donde si ustedes lo desmarcan, se achica como si fuera una todos. persona más. A ver. No. Sí, porque Fran Yo está igual no la veo, mostrando a todos. Ahora sí. Bueno, ahí va, ¿no? Ahora Sí, ahora sí, gracias. Bueno, acá tenemos un bronquiolo y miren cómo hay una solución de continuidad a nivel del epitelio, ¿sí? Miren cómo está lleno de infiltrado leucocitario y hay destrucción de lo que sería el músculo, ¿sí? Y tenemos todo el moco, pus. Y vean acá. ¿Qué ven acá? ¿Qué sería esto? A nivel de la luz. Sería el material purulento.
Muy bien, el material purulento, excelente. ¿De qué está compuesto? Pato 1. Piocitos. Piocitos, ¿que son qué? Neutrófilos muertos, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Detritos celulares. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Y vean cómo tenemos edema, ¿sí? Y hay un infiltrado inflamatorio, ¿sí? Bueno, seguimos. La clínica. Tos con expectoración matinal, ¿sí? Despierta al paciente, dice, "Doc, todos los días a la mañana despierto con mucho moco y ese moco es muco purulento, ¿sí? Y hasta puede llegar a ser hemoptóica, ¿sí? Recuerden que estamos rompiendo músculo y puede llegar a nivel de los vasos. Y el paciente puede presentar dedos en palillo de tambor. Y esto le encanta hablar a Aarón, y quiero que ustedes me cuenten un poco de eso. ¿Por qué se da? Por la hipoxemia crónica. Muy bien, por la hipoxemia crónica. Excelente. ¿Qué patología me pueden dar dedos en palillo de tambor? Puede ser para neoplásico de cáncer de pulmón. Bien, ¿qué más? Insuficiencia cardíaca. Bien. Bueno, Fran. Bien. Silencio si querés. Ahora sí. ¿Qué otra cosa más habíamos dicho? EPOC. Bueno, EPOC me interesa, sí, todas las bronquitis crónicas, enfisema y todas las que me den cor pulmonares, ¿sí? ¿Quedó claro? Ahora, el por qué es porque ese estado de hipoxia generalmente me genera producción de factores de crecimiento que van a parar a las uñas. Eso nada más. Fran, está silenciado. Ahora sí me escuchan. Sí. Me silenció Aarón, dice acá en esto. Así estamos, Aarón. ¿El paciente puede tener fiebre? Sí. Sí. Sí, porque hablamos de una infección, chicos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y acá tenemos una comparación de las distintas formas de EPOC que podemos tener, ¿sí? Quiero que piensen más en EPOC en términos de bronquitis crónica, enfisemas y asma EPOC, ¿sí? Bronquiectasias y enfermedad de las vías aéreas pequeñas, no tanto, ¿sí? Y ahí, bueno, lo pueden comparar. Lo que quiero que se queden es que enfisema y bronquitis crónica, el paciente va a tener todo el tiempo, una vez que ya apareció la sintomatología, todo el día va a tener la sintomatología y eso se puede exacerbar o no. En cambio, el paciente con asma tiene episodios donde le genera la crisis, pero normalmente en el día está asintomático. Ahora también, el paciente con enfisema o bronquitis crónica, ¿es un paciente que es niño o es adulto? Adulto. ¿Y el paciente con asma? Niño. Niño. Excelente. Recuerden que bronquitis crónica y enfisema está asociado al tabaquismo. El asma no, ¿sí? Y también una cosa para mencionar del asma es que tenemos el asma extrínseco e intrínseco, ¿sí? Y esto va relacionado a la alergia, a la atopía y a infecciones virales. Luego, la patogénesis es totalmente distinta en cada uno, ¿sí? Vean cómo en la bronquitis crónica está relacionado a una alteración del movimiento de los cilios. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que disminuía la cantidad de células ciliadas y aumentaba la de las células caliciformes. En el enfisema está asociado al tabaquismo, está asociado a disminución de las antiproteasas y también se puede asociar al déficit de alfa-1 antitripsina de manera congénita. Y en el asma se relaciona a la hipersensibilidad de tipo 1, a las IgE, a los mastocitos, a la liberación de sus gránulos. Y bueno, también a la histología. Vean cómo en la bronquitis crónica las glándulas mucosas están hiperplásicas. En cambio, en el enfisema hay una ruptura de los tabiques alveolares y aumento de los espacios alveolares. Y en el asma, lo que vamos a ver también va a ser básicamente a ver cómo le puedo decir esto. Una obstrucción de la vía aérea de manera episódica con
aumento de las glándulas a nivel de los bronquios, del árbol bronquial. Y va a haber inflamación, ¿sí? En el asma. Bueno, eso Déjame el es. cuadrito, Frank, que les quiero preguntar algo. Bien. Les voy a ir preguntando cosas porque ustedes algún día van a ser médicos, ¿no? Patólogos. Y les pregunto, primero, bronquitis crónica, ¿corticoides sí o no? ¿Salbutamol? No. No y no. Bien, ¿oxígeno al 100%? No. Bien. ¿Sistema? ¿Salbutamol? Sí, no. ¿Cómo? Alguien está haciendo eco. Bueno, enfisema, ¿damos corticoides? ¿Damos salbutamol? No. No. ¿Oxígeno al 100%? Tampoco. Bien. El bronquítico crónico. Bueno, ya dijimos bronquítico crónico. Ahí está. En el asma, ¿corticoide o salbutamol? Sí. ¿Oxígeno en el caso que se necesite? Sí, también se puede. ¿Sí? Bronquiectasia, ¿damos corticoide o salbutamol? No. ¿Qué hay en la vía aérea? Moco, ¿qué voy a dilatar? Nada. Bien, ¿oxígeno al 100%? ¿Qué creen? No. ¿Por qué? Este paciente tiene... Sí, se le puede dar oxígeno, sí, porque no tiene lo mismo del bronquítico crónico y el enfisema que tiene el umbral bajo del oxígeno. Este paciente sí se le puede dar oxígeno. Ahora, la enfermedad de la pequeña vía aérea es lo que se conoce acá como bronquiolitis. Es una infección de la vía aérea de los niños generalmente, por infecciones virales. Ese paciente lo que tiene también es mucho moco en la vía aérea, ¿sí? Es una de las causas de muerte en el paciente pediátrico importante. Entonces, ¿yo a ese paciente le doy oxígeno? Respondan, chicos. ¿Cuáles son los únicos a los que yo no le voy a dar oxígeno al 100%? Bronquitis crónica y enfisema. Bien, entonces si yo les digo enfermedad de la pequeña vía aérea o bronquiolitis de un paciente pediátrico, ¿le doy oxígeno al 100%, sí o no? Sí, le doy. ¿Le doy corticoide y salbutamol? Acuérdense que quedaría moco en la vía aérea. ¿Y si hay una inflamación bronquial? Estamos hablando de que hay moco en la vía aérea. No le doy. No le doy, ¿sí? Bien, ¿se entiende? Todo lo que tenga que ver con moco en la vía aérea, yo no doy corticoide ni salbutamol. ¿Sí? En el caso de la enfermedad de la bronquiolitis, que es el último que está acá a la derecha, se da oxígeno y soporte vital, ¿sí? Todo lo que sea fluido, si está deshidratado, todo lo que necesite nutrición, una sonda nasogástrica si respira muy rápido, etcétera, etcétera. Se entiende que si un niño pediátrico respira más de 30 veces por minuto, no le puedo dar comida con boca, ¿se entiende? Porque prefiere respirar a tragar, lo mismo que decía Franco en el EPOC. Entonces yo le tengo que poner sonda nasogástrica. Es todo lógica, chicos, no es nada del otro mundo, ¿sí? Pero sepan eso, para su vida, ¿sí? Porque es muy común esto de que al paciente con bronquiolitis le metes hasta el paracetamol y la aspirineta y no nada. Al paciente hay que observarlo, darle oxígeno y soporte vital. ¿Bien? Y esperar a que pase la infección viral. Bien, chicos, los corto, no hablo más. Bueno, muy bien. No vamos a terminar más. Vamos a hablar un poco de hemorragias pulmonares agudas. Acá vamos a hablar de síndrome de Goodpasture y granulomatosis de Wegener. Ambas son enfermedades autoinmunes. Vamos a decir algunas palabras de cada uno. Vamos a hablar de síndrome de Goodpasture. Básicamente, esta es una enfermedad autoinmune que presenta autoanticuerpos circulantes contra la cadena alfa 3 del colágeno 4. Esto es choice, esto es a memorizar. Estos anticuerpos destruyen la membrana basal de los capilares glomerulares y alvéolos pulmonares. Es decir, afectan principalmente riñón y pulmón. Provoca glomerulonefritis proliferativa rápidamente progresiva a nivel del riñón y neumonitis intersticial hemorrágica necrotizante a nivel del pulmón. Eso sería en cuanto a síndrome de Goodpasture. Granulomatosis de Wegener. ¿Qué les dice el nombre? ¿Qué vamos a ver en la microscopía según el nombre? Granulomas, excelente. Siempre, si pueden sacar algún dato del nombre de la patología, eso les va a servir muchísimo. Enfermedad autoinmune que afecta a las vías respiratorias superiores. En la radiografía vamos a ver infiltrados pulmonares que corresponden a esos granulomas, ¿sí? Y en la biopsia vamos a ver necrosis, capilaritis, granulomas poco formados. Este es un diagnóstico diferencial con sarcoidosis,
que en la sarcoidosis son redondos, delimitados y bien diferenciados. Vamos a ver ahora acá. Este sería una granulomatosis de Wegener a nivel del pulmón. Vean cómo, por la necrosis que sucedió acá, se genera una cavidad en el lóbulo superior del pulmón, ¿sí? Todo esto es material necrótico. ¿Por qué? Porque tenemos esos granulomas que destruyen todo. Miren este granuloma. ¿Qué vemos acá? A ver, ahí está. ¿Qué es esta que señala acá? La célula de Langerhans. Muy bien, una célula gigante de tipo Langerhans. Excelente. Esto corresponde a un granuloma. ¿Y qué son estas células? Fibroblastos. Ok, ¿alguien dice otra cosa? En un granuloma hay muchos que no me tuvieron, ¿no? En Pato 1. Sí, se lo perdieron. Bueno. Células mioides. Pasen su turno de Pato 1 porque vamos a ir allá con un bate. Está bien, está bien. Células que alguien. En granuloma, esta célula se pisada en arena, que parece una pisada en arena. Uy, no, muy mal Mica, Muy mal. Itiocitos. ¿Qué me bardeás, loco? Obvio. Estoy escuchando eco. No sé si sos vos, Aarón, o no sé quién. Sos vos mismo, no te das vos. cuenta. Conectaste tu micrófono. Sí. ¿Soy yo? Sí. Pero no Hace sé 1000 cómo- años te escribí 3 veces el micrófono, boludo. Pero no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? A ver, paren. Acá tengo un auricular. Igual ahí se escucha bien, ¿eh? Sí, pero es cuando habla otra gente a veces. A ver. Hola. Probando. ¿Va? Sí, se escucha bien. 5.1 Sí, está bien. Dolby Atmos. Muy bien, excelente. Bueno, recuerden que estas células que parecen una pisada en arena, ¿lo ven todos? Que parece una pisada, una huella del pie. Estas son células epiteloides, que esto los vemos en los granulomas, ¿sí? Recuerden que esto no es un granuloma ideal, como siempre vimos en Pato 1, sino que es un granuloma mal formado, ¿sí? Y acá Yo vemos... pregunto, digo en mi turno, ¿para qué un granuloma sea granuloma? Porque células gigantes puedo tener en cualquier lado, linfocitos puedo tener en cualquier lado, configuraciones similares a un granuloma puedo tener en muchos lugares y por distintas enfermedades, pero no se van a llamar granuloma. ¿Qué le va a poner el nombre, el DNI, a un granuloma? ¿Qué célula tiene que estar? Y que si no está, no es un granuloma. ¿Los epiteloides? Las epiteloides. Por eso es tan importante que ustedes sepan y reconozcan las células epiteloides. Y por eso es tan desastroso que no lo hayan visto o no se lo acuerden de Pato. Eso, nada más. Muy bien, recuerden, células epiteloides o histiocytos. Bueno, y acá vemos un preparado microscópico, y acá, miren, desde el centro a la periferia, acá vemos zonas necróticas, ¿sí? Lo que sería eosinófila, ¿sí? Esto antes era un pulmón, ¿sí? Recuerden el pulmón, ahora es esto, y el granuloma. Y está lleno de células epiteloides. Por ejemplo, este es uno, este es otro. Busquen todos los que parecen pisadas. Luego, estas células con mucho núcleo y poco citoplasma corresponden a linfocitos, ¿sí? Bueno, la clínica de estos pacientes con granulomatosis de Wegener, piensen que no solamente va a tener granulomas a nivel del pulmón, ¿sí? Y miren acá todos los granulomas con cavitaciones. ¿Qué puede tener como clínica? Y no lo lean. Me falta un cacho de pulmón. ¿Qué clínica va a tener el paciente? Disnea. Todos disnea. El granuloma rompe vasos sanguíneos a nivel del pulmón. Hemoptisis. Hemoptisis, perfecto. ¿Y qué más? A ver acá. Bueno, dolor de pecho también puede tener el paciente. Ahora, piense que no solamente va a estar a nivel del pulmón, puede estar también a nivel de la vía respiratoria alta y va a generar lesiones ulcerativas a nivel de nasofaringe, ¿sí? A nivel de los senos paranasales, ¿sí? Y bueno, a nivel de la boca y a nivel de la faringe. Entonces, este paciente quiere comer, ¿y qué te refiere? Dolor al tragar. Eso se llama, en términos médicos, Disfagia. disfagia, ¿sí? No, perdón, no. Odinofagia, perdón. Odinofagia, si bien. Odinofagia, excelente. Igualmente disfagia es dificultad para atrás.
Sí, porque va a tener dificultad para tragar por la odinofagia. Sí, está bien lo que dije. Como siempre. Lo dije yo, loco, ¿qué onda? Me estás rebardeando, Fran. No. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Vamos a hablar de laringe entonces. Miren acá esta imagen hermosa que lo saqué de mi apunte. Soy un Picasso. Bueno, vean, acá tenemos la laringe con las cuerdas vocales. Recuerden que tenemos una cuerda vocal verdadera y una cuerda vocal falsa, ¿sí? La verdadera es la que posta hace la fonación. Y sobre esta podemos tener distintas lesiones. Uno va a ser el nódulo vocal, ¿sí? Otro puede ser el papiloma, ¿sí? Vean cómo tiene múltiples papilas digitiformes, ¿sí? Y otro puede ser el carcinoma a nivel de la cuerda vocal, ¿sí? Recuerden esta imagen, ¿sí? Yo sé que es fea, pero igual recuerden. Vamos a tener patología benigna y patología maligna. Dentro de la patología benigna vamos a hablar del nódulo, ¿sí? Recuerden, nódulo vocal, acá. Es simple un solo nódulo a nivel de las cuerdas vocales, ¿sí? Después vamos a tener los papilomas y la papilomatosis. Entonces vamos a ver esto. Los nódulos reactivos o pólipos. Estos, importantísimo. No dan cáncer, ¿sí? No dan neoplasias, no tienen potencial carcinogénico, estos nódulos, ¿sí? Se desarrollan sobre las cuerdas vocales en fumadores o en personas que imponen tensión sobre estas. Es decir, los cantantes que tienen mala técnica vocal o los docentes o los speakers, me salen, ¿cómo se dice en español? Locutores, ¿no? Locutores, sí, locutores, que tienen mala técnica vocal. Entonces fuerzan las cuerdas vocales, esto genera fricción y puede dar un nódulo reactivo o pólipo. La afectación es principalmente en adultos, hombres, obviamente que mujeres también, pero principalmente se ve más en hombres, y en la macroscopía lo vamos a ver como excrescencias, es decir, nódulos lisos, redondos, sésiles, ¿sí? O pediculados de unos milímetros de diámetro. En la microscopía, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a leer lo que dice el Robbins. Dice, está recubierto por epitelio pavimentoso, es decir, escamoso, queratósico, hiperplásico o ligeramente displásico. El estroma es tejido conectivo mixoide laxo con numerosos conductos vasculares dilatados. Bueno, este es un nódulo laringio. Como dice Robbins, tenemos un epitelio, una mucosa escamosa con un epitelio escamoso, ¿sí? Miren acá cómo están los vasos, ¿sí? Que están dilatados, ¿sí? Y el estroma es de tejido conectivo laxo, ¿sí? Eso veríamos en un nódulo vocal. ¿Se entendió esto? Sí. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Vamos a pasar al papiloma, ¿sí? Recuerden la imagen mía, papiloma, proyecciones digitiformes. Papiloma, ¿qué le suena? ¿Qué virus le suena? HPV. HPV. Muy bien. Los papilomas solitarios son neoplasias benignas, son excrescencias verrugosas de 1 centímetro, parecido a una frambuesa, porque tiene esas proyecciones digitiformes, pero muy pequeñitas, no sé si llaman la digitiforme, pero para que lo entiendan, sobre las cuerdas vocales verdaderas. No hay potencial maligno. Entonces, ¿a qué subtipo de HPV va a estar asociado? A ver. Tenemos números. 11. 6 y 11, ¿sí? 6 y 11. Entonces, el papiloma va a estar asociado al HPV 6 y 11. ¿Qué vamos a ver? En la microscopía vamos a ver papilas digitiformes, ¿ven? Parecen dedos estas papilas, y están revestidas por un epitelio escamoso plano estratificado, ¿sí? Bueno, es eso. Después, la papilomatosis básicamente es el conjunto de papilomas, es decir, múltiples papilomas. Va a estar asociado de vuelta a infecciones por HPV 6 y 11, ¿sí? Tras su extirpación pueden recurrir y en casos prolongados se observó asociación a carcinoma de laringe, ¿sí? Pero esto es excepcional, ¿sí? 6 y 11
en general no dan carcinogénesis. Ahora vamos a hablar de patología maligna, carcinoma epidermoide de laringe. Y ahora, antes de avanzar a esto, ¿cuál va a ser la microscopía del carcinoma epidermoide de laringe? Epidermoide, carcinoma. ¿Cuál va a ser la qué? La microscopía de esto. Perlas córneas. Muy bien, perlas córneas. Excelente. Células escamosas atípicas. Muy bien, células escamosas atípicas. Con esas dos cosas estamos muy bien. Bueno, el carcinoma epidermoide de laringe va a tener distintas ubicaciones, dentro de los cuales, por orden de frecuencia, primero va a estar ubicado a nivel de la glotis, segundo, supraglótico, y por último, infraglótico. Y en base a eso va a dar distinta clínica. No sé si lo puse, a ver, sí lo puse, ahí lo digo. Va a estar asociado al tabaquismo, al asbesto y al HPV, pero en este caso los subtipos 16 y 18, que son los carcinogénicos. También puede estar asociado al 31 o 33, pero principalmente 16 y 18. Chicos, yo quiero hacer una pregunta que es polémica. ¿Hay alguna población que sea de riesgo para esa infección de HPV 16-18 faringia y laringia? ¿Cómo correlación de riesgo? ¿Existe alguna? Lo digo porque yo no lo comparto, pero hay choices y hay libros que respaldan que cierta comunidad, con cierta orientación, tiene predisposición, ¿se entiende? Sí. Cosa que me parece una ridiculez, porque es como decir que el resto de la gente no hiciera, por ejemplo, sexo oral, que es una de las razones por las que... ¿Esto era lo que decía lo de hombres que tienen sexo con hombres? Claro. Entonces, Ridículo. No, es ridiculísimo. Solamente hombres que tienen sexo con hombres tienen... No tiene ningún sentido porque, no sé, hay muchas no razones por las que sabe esto no dedicarle tiene a lo sentido. Hay muchas razones por las que esto no tiene sentido, ¿sí, chicos? Pero, ojo, hay libros, y no sé si Robin chequeó, porque creo que hubieron choices al respecto, que hablan de la predisposición y gente que es población de riesgo para esto. Como si Banca igual. Nos llega a tocar esta pregunta en el examen. No nos podemos quejar. Y yo fuera ustedes, sí, aprovecharía el momento. Tipo, ¿sí? Lo me mismo con parece absolutamente ridículo. Está Lo bien mismo que el Robin lo dice, que es la bibliografía oficial, que... Bueno, pero me parece ridículo. Sí, no, es ridiculísimo. También lo asocian a cáncer anal también. ¡Buah! ¡Pará! O sea, pobre señora hétero que en su vida quiso incursionar, ¿no? No se puede, está prohibido, ¿viste? Llega el HPV en persona y te dice, no, pará, por aquí no. Pará, vos no entrás, porque yo aquí no trabajo, ¿se entiende? Estás loco. Pero bueno, ya está, chicos. Si les sale la pregunta, sería una pregunta muy desafortunada y respóndala como les salga. Y después prendan fuego, todo igual. ¿sí? Yo me voy a quejar, loco. Esto no lo graban, ¿cierto? Bueno, ya fue. Está grabado. Bueno, obviamente que el HPV, o sea, no distingue entre orientación y sexo. Pero hay algo, yo quería mencionar porque hablé con Mica de esto, en el tema del sexo anal y relacionado al HIV. Pensemos el conducto anal y después tenemos el recto. El ano tiene un epitelio de tipo... plano certificado queratinizado. Ok. ¿Y el recto? Va transicionando a cilíndrico simple. A cilíndrico, ok. Y si tenemos... ¿Qué es más fácil para el virus? ¿Pasar por el epitelio plano estratificado o por el cilíndrico? Cilíndrico. Ok. Y ahora, a nivel de la vagina, ¿qué tipo de epitelio tenemos? No queratinizado. Muy bien. Entonces, si hablamos en términos de riesgos, ¿sí? Y acá no hablamos de orientación sexual, ¿qué tiene más riesgo? ¿Quién tiene más riesgo de contagiarse? ¿La paciente que tiene sexo vaginal o la paciente que tiene sexo anal? No, pero hay que llegar al cervix. Me decís que no. Pero pará. Me decís que no, es lo mismo. ¿Qué queremos? ¿Sacamos la regla y vemos que estamos protegidos? No, pero sigamos este razonamiento. No, pero el exocervix es plano certificado también. Claro. El endocervix es cilíndrico. Pero estás ahí nomás. Sí, bueno, está bien. Y depende del día, se mueve el epitelio, pero... Pero sigamos el razonamiento. Para el virus, yo no hablo del HPV en este caso, porque el HPV encima tiene predilección por un epitelio plano estratificado. Eso
lo recuerdan, ¿no? Mm. No, bueno, no lo recordaban. Bueno, para el HIV, para el virus HIV, ¿qué es más fácil? ¿Pasar un epitelio plano estratificado o uno cilíndrico simple? Bueno, dijimos el cilíndrico simple. Entonces, en la paciente que tiene sexo anal, tiene mayor predisposición o mayor riesgo para contagiarse el HIV, que si lo hace por vía vaginal. Ahora, después, si la orientación del hombre o la mujer es indistinto, la verdad, eso es indistinto. Bueno, solamente eso, correlacionarlo para que lo relacionen a los epitelios, a la histología y a la patología. ¿Se entendió esto? Sí. Muy bien. Bueno, Perspectiva seguimos. de género. Lo otro, yo quiero cerrar con otra cuestión polémica también. A ver, una trabajadora sexual tampoco tiene mayor riesgo si cumple con toda la seguridad. O sea, no importa las veces que trabaje en una noche, sino las veces lo bien que se proteja cada vez, ¿se entiende? Todo tiene que ver con educación sexual y protección. ¿Sí? Eso. Igual Y acá, creo que a lo que va con eso sí. es que, o sea, una vez en un libro vi que el mayor contagio a nivel mundial es del hombre hacia la mujer, el HIV, pero digamos la parte de la discriminación entre hombres es porque tienen sexo con muchos hombres. Esa es la discriminación, no por un caso. ¿No? De ese lado, me parece, en los libros. ¿No? Ok. Iba a decir algo sobre el HPV. Piensen que el HPV se contagia piel a piel, ¿sí? O sea, contacto piel a piel. O piel, mucosas. Este paciente con carcinoma epidermoide de laringe, pensemos en paciente hombre o mujer, no importa, ¿qué hizo sexualmente para contagiarse? Sexo oral. Sexo oral sin protección. Sí, por eso es importante la protección también en el sexo oral. Bueno, eso, nada más. Bueno, entonces dijimos que vamos a tener la clínica dependiendo de la ubicación del carcinoma epidermoide a nivel de la laringe. Si está a nivel glótico, el paciente va a tener afonía, es decir, no puede hablar. Disfonía. Disfonía significa que tiene una alteración en la fonación, puede hablar, pero tiene una voz alterada. Y tiene buen pronóstico esta presentación. Luego, a nivel supraglótico, piensen que está ya la vía, el esófago, entonces va a tener disfagia. Y a nivel subglótico va a tener disnea, porque ahí ya hablamos más de la vía respiratoria. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. Bueno, ya dijimos, la microscopía son las grandes eosinófilas con las córneas. Buen pronóstico, lo leen después. Bueno, vamos a meter radiología cardiovascular. Vamos a hablar de tumores cardíacos. Tumores cardíacos. Los tumores primarios son raros, ¿sí? O sea, es decir, los tumores que se originan en el corazón en sí son raros. Principalmente lo que sucede es metástasis. Esa es la causa más frecuente de cáncer a nivel del corazón, la metástasis. Tumores primarios, vamos a hablar de estos. 80% son benignos. Incluyen miomas, fibromas, lipomas, fibroblastomas papilares, rhabdomiomas, que es más frecuente en la infancia, angiosarcomas y otros sarcomas, liposarcomas, rhabdomyosarcomas. ¿Cuáles de todos estos vamos a ver? Bueno, vamos a ver el mixoma cardíaco. Mixoma. Por el nombre, ¿qué decimos que es? Benigno. Ok. ¿Y el mix? ¿A qué se refiere? No sé. ¿Alguien? Mixto. No sé. Sí. Okay. Matriz. No sé. Matriz, ahí está. Matriz. Tejido conectivo mixto. ¿Sí? Excelente. Entonces, tumor primario más frecuente en el adulto. Dato 8. Tumor primario más frecuente en el adulto. Primario, ¿sí? No hablamos del global. El global es la metástasis. Predomina en la aurícula izquierda, pero puede estar en la aurícula derecha. De vuelta, predomina en la aurícula izquierda. Hablamos de un dato choice. Puede originarse en cualquiera de las 4 cámaras, ¿sí? Aunque predomine en la aurícula izquierda. Es una lesión neoplásica benigna y
el probable origen es en células mesenquimáticas totipotenciales. Por eso lo llamamos mixomas, por ese aspecto mixomatoso de sus células. La morfología va a ser único, en general es único, no hay muchos mixomas en general. Suele ocupar la zona del foramen oval o el tabique interauricular. Tamaño puede ser de 1 a 10 centímetros. Va a ser una masa sésil o pediculada y puede causar obstrucción aurículo-ventricular intermitente, caso de masas pediculadas móviles. Y puede dañar válvulas. Piensen que en cada diástole y sístole se va a mover ese mixoma y puede golpear a nivel de las válvulas. Entonces eso genera un trauma crónico y puede dar una insuficiencia valvular. La clínica va a ser por obstrucción valvular intermitente, ¿sí? Puede obstruir a nivel aurículo-ventricular. Puede dar también síndrome constitucional, fiebre, malestar general por producción de interleuquina 6, dato choice de vuelta, y puede generar una embolización, es decir, que se despegue ese mixoma y vaya a la circulación sistémica y actúe como un émbolo, ¿sí? El diagnóstico es ecocardiograma. Vamos a ver un mixoma. Vean acá. Tenemos acá, a este nivel. ¿Qué aurícula es esta? Izquierda. Muy bien, en la aurícula izquierda, que es la localización más frecuente, tenemos el mixoma, ¿sí? Y en este caso, ¿qué puede generar? Está obstruyendo todo esto. ¿Qué puede dar? Piensen, aurícula izquierda, ¿qué hay arriba de la aurícula izquierda? Hipertensión pulmonar. Muy bien, ¿sí? Y también acá puede generar obstrucción aurículo-ventricular, es decir, llega menos sangre a nivel del ventrículo ventrículo izquierdo, perdón, y eso va a generar problemas anterógrados. Bueno, en la microscopía vamos a ver células mixomatosas, ¿sí? Alrededor de una matriz de mucopolisacáridos, lo dice el Robbins, y puede haber malformaciones de vasos. Miren, todas estas van a ser las células mixomatosas, ¿sí? Y también puede estar indiferenciado, pero esto no lo vamos a ver, les menciono nada más, ¿sí? Todo esto sería la presentación del mixoma cardíaco. Este mixoma se puede asociar a un síndrome llamado síndrome de Carney, que básicamente son múltiples mixomas cardíacos que pueden estar, valga la redundancia, a nivel cardíaco como extracardíaco, por ejemplo en piel, y va a dar hiperactividad endocrina como acromegalia, tumor de tiroides, síndrome de Cushing, pigmentación moteada en piel, y esto se da por una alteración genética que es herencia autosómica dominante. Bueno, ese es para que lo lean después. Ahora vamos a hablar... Una preguntita antes, disculpame. Esto es fiebre reumática, nada que ver, pero una cosa parecida también que podría pasar es que estas cosas se embolicen, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál es el cuerpo, el nombre del cuerpo que yo encuentro en el paciente que tiene fiebre reumática, el cuerpo que se encuentra en el miocardio? Aschoff. Bien. Pregunta de final. ¿Cómo yo encuentro un cuerpo de Aschoff en el riñón? ¿Por qué? Por embolización. Por embolización, chicos, es bien simple. Bien, eso es pregunta muy de choice, pero sepan que las cosas se embolizan y pueden parar en lugares donde a veces parecen raros. Y lo segundo, ¿saben que este paciente, supongamos que tenemos un paciente que se llama François Mejía, ¿sí? Tiene un problema que se cansa mucho, me hace arritmias, ¿sí? Tiene hipertensión pulmonar, tiene signos de insuficiencia cardíaca clínica, le hacemos un eco y le encontramos una papa bailando, porque bailan con los latidos, una papa bailando en la aurícula. ¿Ustedes qué hacen? Así, radiológicamente, ¿en qué piensan? Lo primero que piensan. Mixoma. Un mixoma. Le miro las uñas, examen físico de ese paciente y encuentro hemorragia en astillas. ¿Qué piensa ese paciente? Ya lo diagnostiqué. ¿Qué tiene ese paciente? Endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa, ¿sí? Muy común que los mixomas, al ser una masa que genera turbulencia y éstasis en algunos lados de la aurícula, se sobreinfecten, ¿sí? Y genera endocarditis. Es muy común la asociación entre endocarditis con mixomas, ¿sí? Entonces, a veces sospechamos por las uñitas, llegamos, o otros criterios, y terminamos con un mixoma en el corazón, ¿sí? Eso. Muy bien.
Bueno, vamos a hablar de tumores vasculares. Perdón, el anterior síndrome, creo que era, sí. ¿La hiperactividad endocrina o es como un síndrome paraneoplásico? No. No, esto no es un síndrome paraneoplásico. Se ve que se asoció y listo. Piensen que lo que estamos hablando aquí es una enfermedad genética con herencia autosómica dominante que dentro de su cuadro tiene el mixoma en piel, pero además tiene otras repercusiones a nivel endocrino, a nivel de la pigmentación de la piel, ¿se entiende? O sea, no es que el mixoma cause los síntomas. La alteración genética genera todos los síntomas y dentro de ellos el mixoma. Ah, listo. Gracias. Bueno, tumores vasculares. Después lo leen. Puede derivar del endotelio o de las células de sostén o que rodean a los vasos sanguíneos. Por ejemplo, tumor glómico o hemangiopericitoma. Vamos a hablar de generalidades. Las neoplasias benignas vasculares están compuestas de vasos bien formados recubiertos de células epiteliales, endoteliales normales. Es decir, si pensamos en algo benigno, vemos un montón de vasos que están bien formados. Luego, los malignos son vasos desorganizados, poco desarrollados con una proliferación endotelial anaplásica, más celular y con atipia. Entonces, acá tenemos dos polos grandes y nos va a servir mucho. Vamos a hablar de tumores benignos. Principalmente en la clase, y también ustedes tienen que priorizar al hemangioma, ¿sí? El hemangioma es una neoplasia benigna muy frecuente que se presenta mayormente en niños, ¿sí? De 0 a 6 años, y la característica es la gran cantidad de vasos normales o anormales que puede presentar, y se los va a ver como manchas rosas o violáceas, ¿sí? Va a venir la mamá de este neonato y le dice: Doc, miren esta mancha violácea que parece un montón de vasos sanguíneos que tiene en la frente, y ustedes les van a decir: bueno, cálmese señora. ¿Eso te dice la madre? Seguramente le va a decir: o tiene esto. Una mancha de gracia llena de vasos sanguíneos. O que sangra, puede decir, que tiene forma de frambuesa, y usted le va a decir: bueno, tranquilícese, esto es cáncer, pero es benigno. La recalmada. Esto es una lesión benigna, le dicen, y esto luego en general involuciona, ¿sí? Y nunca maligniza. Esto es importante que lo recuerden. Sí, la madre generalmente viene, como dice Fran, con el hijo, que dice: le hicieron mal de ojo. Así, tiene una mancha roja, se le va a ir, se le va a salir, se le va a salir, se le va a salir. Esa es la pregunta. Básicamente dice: tiene esto, se le va a salir, es normal, se le va a salir, es normal, 100 veces. Ustedes le dicen que sí, que puede irse. En el caso que se quede, si es muy superficial, se puede tratar con una esclerosis, se esclerosa en esos vasitos y se va, ¿sí? Porque la diferencia con cualquier otra patología que podría haber, esto no es una patología, es una manchita nada más, es una condición. Yo la aprieto y esa persona, la irrigación se mueve, entonces yo me doy cuenta que son vasitos solamente. Distinto sería que yo lo apretara y no desapareciera la presión, ¿se entiende? Ahí yo pienso otra cosa. Muy bien. Recuerden que los hemangiomas pueden estar principalmente a nivel de piel e hígado. Bueno, vamos a tener distintos tipos de hemangiomas, dentro de los cuales tenemos el capilar, el cavernoso y el granuloma piógeno. Repito, capilar, cavernoso y granuloma piógeno. Vamos a hablar ahora del capilar, que es el tipo más frecuente, ¿sí? Va a estar en piel, mucosas e hígado. Va a medir de milímetros a centímetros y se forma por muchos vasos de paredes finas y del tamaño de un capilar, ¿sí? Por eso tiene ese nombre. Puede estar totalmente o parcialmente trombosados y tiene una variante juvenil en fresa, que sean neonatos, que este es el que mayormente se quejan las mamás o los papás del neonato, y desaparece a los 1 a los 3 años. Ahora vamos a hablar de otro tipo, el cavernoso. Son lesiones pequeñas, con luz grande, con paredes finas, y van a estar en piel, hígado y sistema nervioso. Pueden ser destructivas localmente y no desaparecen, ¿sí? Y no desaparecen. Pueden asociarlo ustedes para que lo piensen: sistema nervioso central, cavernoso. Sistema nervioso central, cavernoso, ¿sí? Si les sirve. Ahora vamos a hablar de otro tipo, el granuloma piógeno.
Tiene este nombre granuloma piógeno no tanto por un granuloma, sino por el tejido de granulación. Ahí también lo pueden asociar. Es una variante que parece un pólipo, es decir, es polipoidea, ulcerada, y se compone por muchos capilares que proliferan, porque estamos en una neoplasia, con edema e infiltrados inflamatorios. Se parece a tejido de granulación. Hasta acá, tumores benignos, hemangiomas. Vamos a hablar un poco de tumores intermedios o borderline. De acá vamos a hablar de sarcoma de Kaposi, ¿sí? ¿A qué asocian el sarcoma de Kaposi? ¿A qué virus? HIV. HIV y herpes simple 8. Muy bien. Virus herpes simple 8, ¿sí? Es el necesario, y si se asocia con HIV, es probable que presente este sarcoma de Kaposi, este paciente. Bueno, no son tan graves, pero sí hacen destrucción local. Es una neoplasia intermedia de vasos sanguíneos. La etiología es el virus herpes 8. Y algo importante, el color es vino o porto. Este es dato choice. Color vino o porto, ¿sí? ¿Conocen el vino porto? Porque uno pregunta igual. ¿Conocen el color del vino porto? ¿Conocen el vino? A ver, preguntemos Sí. eso. ¿No es el que es para cocinar? El de la esperanza. Sí, ese. El de la esperanza al vino. Ese mismo, sí. De hecho pongo Porto y me sale un pueblo. Creo que es un lugar. Sí, creo que es Portugal. Sí, es en Portugal. Es en Portugal. Es en Portugal, sí, sí. Sí, me acordé buscándolo. Y Sí, nada, es como es un un poco vino. más marroncito. No Es es color tan... vino. Sí, sí, es como un vino más añejo, sí. Es eso. Piénsenlo como, ¿cómo se llama este vino de mesa que dan, que tiene etiqueta amarilla, que dan en las parrillitas y en las pizzerías? San Che, Felipe. qué poca pizzería que tienen. San Felipe, algo así. No, tiene un nombre más italiano, parece. No sé, loco, soy del interior yo. Espera, para. Corto y vuelvo porque voy a preguntar. Bueno, entonces yo sigo. Vino o porto. Recuerden eso, sí, sarcoma de Kaposi. Vamos a tener distintas variantes. Ya lo tengo. Moscato. Ah, Como el moscato. Ya está, chao, no corto. bueno, una variante que va a ser la crónica, que se ve mayormente, y acá de vuelta no es algo discriminatorio, en pacientes ancianos, judíos, europeos, ¿sí? Y no está relacionado, y esto es importante, no todos se relacionan al HIV, no se relaciona al HIV y se va a presentar principalmente en miembros inferiores. Luego tenemos otra variante que es el epidémico, el endémico, ¿sí? Perdón, el endémico, que es el africano, que se da en menores de 40 años, no tiene relación HIV de vuelta y es muy invasora en ganglios linfáticos y órganos. La mortalidad es de casi el 100%, ¿sí? Después, se puede asociar a trasplantes, si piensa en pacientes en inmunodepresión, entonces puede ser mortal para el paciente. Si restituyo la respuesta inmune de este paciente, mejora la presentación clínica del paciente. Y por último, el que ustedes dijeron, el que está asociado a SIDA, no solamente a HIV, ¿sí? A SIDA, porque un paciente puede tener HIV y estar controlado y no va a desarrollar un sarcoma de Kaposi. Y que este es el epidémico, ¿sí? Puede presentarse en piel, mucosas, ganglios linfáticos, órganos. ¿Y en qué zonas? A nivel de cara, dorso de la oreja, punto de la nariz, intestino, vía aérea. Lo que pasa con, por ejemplo, un paciente con SIDA puede tener un sarcoma de Kaposi que esté localizado a nivel del intestino. Entonces, es complicado diagnosticarlo, ese sarcoma de Kaposi, ¿sí? Bueno, entonces digamos que es mejor presentarlo a nivel de la piel. La evolución, primero van a ser manchas de color rojo morado en la parte distal de miembros inferiores, manchas, o mejor dicho, máculas, luego placas, que básicamente es la confluencia de las máculas, violetas y más grandes, y por último van a ser nódulos, de color vino o porto. ¿Hasta acá alguna duda? No. Ok. Tumores malignos, vamos a hablar del angiosarcoma. Angio, ¿qué significa angio? Vaso. Sarcoma. Neoplasia Sarcoma. Muy bien, entonces me dijeron la definición. Básicamente es una neoplasia maligna de los vasos que es a nivel endotelial, ¿sí? Puede ser bien diferenciado como el hemangiosarcoma o puede ser anaplásico o indiferenciado. La localización puede ser a nivel de piel, partes blandas, mama e hígado.
La morfología son nódulos rojos, chicos, bien delimitados, que evolucionan a grandes masas carnosas, por eso también ese nombre de sarcoma, ¿sí? Recuerden, sarcoma viene del aspecto carnoso y de coloración roja. Eso sería en cuanto a angiosarcoma. Vamos a hablar un poco de vasculitis. Bueno, creo que vamos a llegar. Aarón, este es tu cuadro. ¿Vos Qué querés lindo hablar cuadro, de esto? che, qué lindo. No, ya no me lo acuerdo. ¿No querés hablar de esto? Bueno, sí, rapidito, le voy a hablar, ¿sí? Se los tiro cortitos. Fíjese que arriba tenemos gran parte de las vasculitis que vamos a ver, ¿sí? Hay otras que no están. Takayasu creo que no está, y hay otra por crioglobulinas. Ah, no, sí la puse la de crioglobulinas, ya está. Y la de Schollengenov también está. Bueno, la que no está creo que es la de la Takayasu. ¿Bien? No, está Takayasu, están todas, creo. O está la más importante. Están Bueno, todas. acá la más importante, no Sos un importa. crack. Sí, la primera parte del cuadro tenemos fisiopatologías, y para que se ubique, fíjense que las de arterias grandes casi siempre están relacionadas por hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? CD4 o CD8, ¿sí? Entonces, arterias grandes, células grandes, hipersensibilidad de tipo 4. Ahora, la poliarteritis nodosa siempre tiene relación con la hepatitis B. Ojo, la granulomatosis de Wegener con anticuerpos ANCA positivos, la crioglobulinemia con anticuerpos de hepatitis C, relacionada a hepatitis C, y la púrpura de Schollengenov es autoinmune relacionada a complejos inmunes de IgA, ¿sí? Eso lo leen así simplecito y es para que tengan una idea. Lo más importante sí es que comiencen a sospecharlo desde el caso clínico al ver qué tipo o qué tamaño de arteria es la que afecta, o qué tipo de vaso, ¿sí? Entonces ahí yo las dividí en rojo a las grandes arterias. Entonces ya sé que arteritis de células gigantes, como los vasos gigantes, siempre va a afectar arterias grandes, ¿sí? La Takayasu también afecta a arterias grandes. Ya vasos medianos, la poliarteritis nodosa, y después todo lo demás es vaso pequeño. Entonces yo les vuelvo a rememorar esto. Vaso pequeño, ¿dónde pega? Riñón y articulaciones. Y fíjense, glomérulo, 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 glomérulo. ¿Se entiende? Lo más importante a la cabeza es la manifestación renal, ¿sí? ¿Cómo yo lo voy a ver funcionalmente al riñón de este paciente? Yo siempre les digo, las clasificaciones de la patología siempre son clínicas, funcionales y patológicas. Clínica, paciente que tiene todos los síntomas de un paciente con insuficiencia renal crónica. Funcional, ¿cuánto filtra ese riñón? ¿Sí? Obviamente va a filtrar menos de lo normal, 60 ml. Y luego, lo histopatológico es lo que ustedes ya saben de pato 1, glomeruloneoblea, fibrosis glomerular, ¿se entiende? Es básicamente eso. Bien, importante que yo les marco lo más importante de cada una, ¿sí? Fíjense los lugares en los que afecta la arteritis de células gigantes. Carótida externa, oftálmica o temporal. Clásico, el viejito que tiene las masitas dolorosas en las arterias de la frente, ¿sí? Del lado, de las sienes, ¿sí? Ojo, las arterias de la Takayasu son la aorta y sus ramas y las femorales, por ende no lo voy a ver en cara ni en cuello, lo voy a ver más en miembros inferiores y en abdomen. La de vasos medianos son arterias renales, intestinales y cutáneas, y las otras, como dijimos, las chiquitas, todas por glomérulos, ¿sí? Porque son los vasos que filtran más. Fíjense en la edad, ¿sí? Mayores de 50 años son las células de arteritis de células gigantes. Siempre el viejito en la cabeza, más de 50, CD4, gigante, ¿sí? En cambio, el Takayasu es de menores de 50 años, ¿sí? Y ¿cómo lo voy yo a darme cuenta clínicamente? Que el paciente no tiene pulsos en esos miembros que tiene afectados, ¿sí? Ahora, creo que yo me tapo cuando sí. Bien, la poliarteritis nodosa, hay que tener en cuenta que puede darme como síntomas, no tiene repercusión respiratoria, me puede dar isquemia mesentérica, insuficiencia renal aguda, púrpura, sí, eso lo van leyendo del cuadrito, sí, pero fíjense cómo yo lo voy ordenando, las primeras dos, que son las grandes, mayor de 50 o menor de 50, y en las otras les voy ordenando si tiene repercusión respiratoria o no tiene repercusión respiratoria, ¿se entiende? Y obviamente el diagnóstico importantísimo es que si la poliarteritis nodosa está relacionada a hepatitis B, yo tengo que tener un diagnóstico de hepatitis B positivo, ¿se entiende? Yo no, creo que, bueno, yo muevo el mouse y me doy cuenta que es Fran el que mueve el mouse, ya estoy jodiendo. Sí, no me tapo más. Pero se dan cuenta, y en cambio, en la crioglobulinemia, que está asociada a hepatitis C, tengo que tener dentro de mis criterios clínicos el diagnóstico de hepatitis C. ¿Sí? De eso me ayuda. Entonces, un paciente que viene con problemas renales y que viene con una infección confirmada de hepatitis B, ¿qué pienso? Miren. Poliarteritis nodosa. Bien. ¿Sí? Ahora, si ese paciente en realidad tiene problemas renales y tiene hepatitis C, y tiene púrpuras palpables en los miembros. La crioglobulinemia. Bien. ¿Sí? Ahora, si tengo un paciente que tiene granulomas y tiene alteración del glomérulo renal, encuentro glomérulos en los riñones, por ejemplo.
Miren. Granulomatosis de... Bien, importantísimo ahí que ustedes vean el ANCA positivo, sí que es un anticuerpo diagnóstico también, ¿sí? Y así lo van sacando de a poquito, chicos, no es muy difícil. Ahora el diagnóstico, les pongo el diagnóstico, eso no importa, y fíjense que es más o menos todo lo mismo. Hay una que yo puse que es eosinofílica, no me acuerdo el nombre completo porque es larga. Lo que quiero que sepan es que esa tiene mucha relación con la granulomatosis de Wegener. ¿Cómo se llamaba la eosinofílica, Fran? Yo no me la puedo acordar. No me acuerdo. Bueno, una de las vasculitis que van a encontrar en el esquema del Robbins dice eosinofílica, ¿sí? Es lo mismo que era la granulomatosis de Wegener. ¿La de Churg-Strauss? Churg-Strauss, el Churg-Strauss. Entonces, bueno, ¿y qué mierda es el Churg-Strauss? Bueno, metamos dos en una. El Churg-Strauss es una granulomatosis de Wegener que en vez de tener granulomas, va a tener, además, eosinófilos, ¿sí? Esa es la única diferencia. Y el anticuerpo, en vez de ser C-ANCA, va a ser P-ANCA. P-ANCA. Entonces yo le digo, paciente con granulomas, problemas renales, granulomas y no tiene eosinófilos, ANCA positivo, C-ANCA positivo, ¿qué pienso? Granulomatosis de Wegener. La de Debe Wegener. tener. Yo veo granulomas en riñón, insuficiencia renal aguda, anticuerpos P-ANCA, tiene eosinófilos, ¿qué pienso? Eosinofilia, Churg-Strauss, ¿sí? Eso es lo más importante que tienen que quedarse. Clave de esto, separarlo por edad, separar por la arteria que ataca. En estas, la poliarteritis, la crío, el virus que está metido, pues por eso si ven uno u otro virus ya saben por dónde orientarse. Y dentro de la granulomatosis, P o C ANCA, y tiene o no hay eosinófilos. Eso es clave. ¿Sí? La púrpura de Schoellgen-Henoch es más simple porque es una púrpura en pantalón que viene de abajo para arriba y es una púrpura palpable. ¿Sí? Eso lo van a ver más en pediatría. Eso es todo, chicos. Muy bien. duda de esto? Ninguna. Ok, quiero decir un par de cositas. Ustedes, acá falta la poliangitis microscópica o también llamada vasculitis por hipersensibilidad. Falta la enfermedad de Buerger o tromboangiitis obliterante, de Berger yo le digo, del Berger. Y después creo que ahí está todo completo. Así que esas dos cosas lo leen. Y acá tenemos el cuadrito del Robbins, que básicamente habla lo mismo que habló Aaron. Sí, piensen en ese cuadrito rojo que dice vasculitis de vasos grandes. Dígame, ¿cómo viene el paciente? ¿Cómo es ese paciente? ¿Qué edad tiene? Mayor a 50. Mayor de 50. ¿Dónde le voy a ver la afectación de sus vasos? En los grandes vasos. Es de grandes vasos, bien. ¿En algún lugar en específico? En la cara. ¿Cara o cuello o pies? Cara y cuello, sienes, ¿sí? Temporales, perfecto. Se acabó, ¿sí? ¿Se entiende? Y así lo Perdón, que Aarón. ¿sí? Algo importante, chicos. Arteritis de células gigantes o también se llama arteritis de la temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asocia a la afectación de la arteria temporal. Eso es importante. Sí, perfecto. El resto es lo mismo. Por ejemplo, no sé, aquí dice escasez de inmunocomplejos a menudo con ANCA. Entonces yo veo, si tiene granulomas sin asma, Wegener. ¿Qué quiere decir que no tenga asma? ¿Que no tiene qué? ¿Broncoconstricción? Eosinófilos, chicos. El asma es clásico, el histocito, el TH2 y el eosinófilo. Acá dice eosinofilia, asma y granulomas. Es lo mismo, pero ahora es Churg-Strauss. ¿Sí? Y el anticuerpo, acuérdense que es ANCA, pero en uno es C-ANCA y el otro es P-ANCA. ¿Sí? De el que no hablamos, la microscópica, que supongo que es por descarte que no tiene ni una ni la otra. ¿Sí? Y abajo están las que tienen inmunocomplejos. Lupus también me lo puede dar. Chicos, como resumen de esto, ¿qué es más probable? ¿Dónde es más probable que veamos todas estas patologías, excepto las de vasos grandes? En enfermedades por inmunocomplejos. ¿En qué lugar anatómico es más probable? En riñón, eso es lo que quieren. Cuando yo les digo insuficiencia renal crónica, yo les digo la principal causa de insuficiencia renal crónica, ¿adivinen cuál es? Vasculitis. ¿Mm? Vasculitis. No, es la tercera. ¿Quién me dice otra? La primera causa. ¿La primera causa de qué, perdón? De insuficiencia renal crónica, que el riñón deje de filtrar, que esté todo esclerosado. ¿Diabetes? Diabetes. ¿Cuál es la segunda? Hipertensión. La tercera, glomerulopatías. Y dentro de las glomerulopatías tenemos infecciosas, no infecciosas, primarias, secundarias, autoinmunes y las vasculitis. ¿Se entiende? Y aquí están todas las vasculitis. Eso nada más. Bueno, muy bien. No terminó la clase todavía, falta miocardiopatías. Si alguno tiene que retirarse,
no tenemos ningún problema y vamos a quedarnos un ratito más. Fran, ¿la próxima clase de qué es? No sé, chicos, ¿de qué es? Se ayuden. ¿Saben? Chicos. Endocrino, Los menos femenino, colgados. gestación y glándula mamaria. Ok, endocrino y femenino. Bueno, muy bien. ¿Vienen bien o quieren que la sigamos la próxima clase? Yo estoy en las últimas, pero si quedan, me quedo. Y Fran, tratemos de meterle en un cuadrito la próxima clase, Fran, mejor. ¿Qué pensás vos? Ok, bueno, sí, les puedo hacer un cuadrito. Es importantísimo, ¿sí? Lo de miocardiopatías, ¿sí? Así que lo vamos a ver la próxima clase. Antes de que se vayan, quiero decir dos cosas, dos patologías rápido. Flebotrombosis y tromboflebitis, para que no se confundan. De vuelta, desglosemos los nombres. Flebotrombosis, ¿qué significa? Flebo. Venas. Bueno, sí. Venas, ¿sí? Trombosis, trombos. Hay una trombosis de venas, principalmente van a ser en venas profundas, que es la trombosis venosa profunda. Flebotrombosis es eso. Tromboflebitis, ¿qué es? Inflamación. Inflamación, ¿sí? Inflamación de trombos e inflamación venosa, ¿sí? Para que no se confundan, ¿sí? Siempre desglosen los nombres. Yo esta diapo se la voy a subir. Después, quien sea que grabó, me manda mensaje. Y bueno, chicos, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué onda la parte de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda y la parte de valvulopatías? Valvulopatía sí, insuficiencia cardíaca, no tanto. Igualmente de vuelta, practiquen Choice y de ahí va a salir todo, ¿sí? ¿Y pericarditis? Sí, pericarditis sí, derrame pericárdico sí, aneurisma de la aorta, muy importante, ¿sí? O sea, capaz, si achicamos la clase de femenino y endocrino, que vamos a ver si podemos meter todo eso. Aneurisma importantísimo, las valvulopatías importantísimo, ¿sí? Disección importantísimo. Las patologías congénitas no son tan importantes, pueden entrar algunos choice, pero bueno, nada, creo que después con eso están bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? Hable ahora o calle para siempre. No me acuerdo quién había grabado la clase. No sé quién la grabó. Vamos Ya al se chat. fue. Ya se fue, ¿viste? ¿No? Fernando Martín Ordóñez. Ahí está, McAllister. Fernando. ¿Me tenés en Instagram, Fernando? Hostia, La Coruña y Londres en el Sí, mismo listo. día. Bueno, gente, nada, un placer. Si no hay ninguna duda, gracias por participar, gracias por las ganas. Y bueno, cualquier cosita siempre estamos, ya sea al Classroom o a nuestros Instagram. Y ahora les voy a subir la diapo al Classroom. Gracias, Fran. Gracias, Aaron. Gracias. Chao. Gracias. Un placer. Nos vemos. Muchas gracias. Un besito. Chao, chao, cuídense.